Con sorpresa que estamos 42. 42. Híjole. Bueno. A ver, a ver. Antes de empezar, permítanme verificar los muchachos que estén aquí conmigo. Con la lista que ya tengo en mi reporte. Ok. Antes de empezar con la clase. Híjole, tengo visitantes. Tengo 7 visitantes. ¿A quién no se les ha habilitado la matrícula? ¿A quién están legalizados? ¿A quién no les sale operaciones unitarias? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Inge, lo que pasa es que mi matrícula todavía no está legalizada, por eso es que no Ya. está todavía en lista, Inge. Pero dijo la secretaria que en el caso, o sea, que prácticamente que en el aula virtual, que ahí sí le digamos al docente que por favor que nos matricule. Ok. ¿Quién más está ahí? Bueno, ya. Yo Yo también, hice. Inge. Ok. Zúñiga. Ya con la lista, después vemos, ¿ya? Recording in progress. Ok, señores y señoritas, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo periodo académico, a la asignatura de operaciones unitarias. Como muchos de ustedes ya me conocerán, otros no mucho, la mayoría imagino que sí. Mi nombre es Daniel Luna, yo voy a ser el docente de esta asignatura en cuarto semestre. ¿De acuerdo? Hoy vamos a tener una clase introductoria. Primero vamos a ver todo lo que es el sílabo, todo lo que vamos a ver durante el presente periodo académico. Luego haremos una pequeña actividad en clase que es llenar los acuerdos de compromisos o aceptar los acuerdos de compromisos, para luego dar paso a un pequeño recorrido por el aula virtual. ¿Sí? Dentro de su aula virtual, ustedes ya quisiera que conmigo vayan descubriendo, vayan navegando, y se vayan enterando de cómo va a estar subida la información, cuál va a ser nuestro texto guía, entre otras cosas. ¿Sí? Creo que tenemos varios amigos que todavía no les conozco, a otros sí. No, bueno, para las personas que no me conocen, yo tengo reglas claras al inicio del semestre. Siempre me gustaría conversar con todos ustedes, ¿ya? De primera mano y en primer lugar, ¿sí? No voy a aceptar que ninguno de mis estudiantes esté haciendo otra actividad mientras esté en las horas al menos de mi asignatura. No sé cómo se manejen con los otros compañeros, conmigo quiero estar totalmente claros. Y estudiante que no tenga encendida la cámara va a tener que salir de la reunión, ¿de acuerdo? Si es que no tiene encendida su cámara, para mí usted no está aquí. Cualquier tipo de problema, ¿ya? Por ahí tengo algunas experiencias de que algunos estudiantes prefieren estar haciendo cualquier otra actividad, menos de estar en clase, ¿sí? Hasta están cualquier otra cosa menos en clase, ¿no? Entonces quiero evitar eso, ¿de acuerdo? Y lo voy a hacer. Entonces, claro, sí, si no está prendido la cámara, salga, retírese, justifique la inasistencia, usted sabrá, en fin. Segundo punto, siempre, señores, colocar su nombre, ¿sí? Su nombre sus nombres y apellidos, ¿de acuerdo? Bueno, se fue. Se fue. ¿Ya? De acuerdo. Listo. Ya. Les dije que enciendan su cámara, vi que todos lo hicieron. Nadie me dijo que tenía problemas. 2 estudiantes no prendieron su cámara. ¿De acuerdo? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso. ¿Ya? Aquí estamos para cumplir órdenes que son simples. ¿Ya? De primera mano, si no cumplimos un orden simple, vamos a tener problemas. ¿Sí? Otra cuestión que yo también quisiera conversar con todos ustedes es que, bueno, he tenido malas experiencias en ser a veces muy permisivo con las cosas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Se les da una orden, se les pide favor, cumplan algo, no voy a estar esperando voluntad de la persona, ¿de acuerdo? Ustedes saben bien que
que mis clases, en mis asignaturas, todas las cámaras deben estar encendidas. ¿De acuerdo? Las dos personas que les puse en la sala de espera han sido personas que ya han tomado clases conmigo. Por eso me permití retirarles y ponerles en la sala de espera. Para los otros chicos nuevos que recién me conocen, esa es mi forma de proceder. ¿De acuerdo? Entonces, sin ánimos de nada, sin miedo de nada, pero hay que tener las reglas claras. Entonces, para tener las reglas claras, yo soy así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, primera cosa antes de empezar. Segunda, puntualidad. ¿Ya? Vamos a proponer una forma de actuar con todos y cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Yo dentro de mis actividades voy a procurar no atrasarme jamás. ¿De acuerdo? Voy a procurar siempre ingresar a la hora que debo, y de ser el caso, si es que me quiero pasar, me avisa. ¿De acuerdo? Que me estoy pasando y estoy tomando horas de la siguiente asignatura, me avisa. ¿Sí? Cuando terminemos esta clase, aprovechando que estoy con ustedes, los muchachos de cuarto, quisiera hablar de la siguiente asignatura, que bueno, hay que también comentarles a ustedes las realidades de nosotros como carrera para que puedan comprender. ¿Sí? Entonces, en punto. ¿Ya? La clase empieza a las 2 tienen que, o antes de las 2 tienen que todos ustedes estar conectados. Si no vas a estar conectado a las 2, no te conectes. ¿De acuerdo? Que puede pasar una cosa, sí. Que puedo entender una vez, sí. Que te pase siempre, no. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estoy claro, si me escucha claro. Aquí el internet a veces es medio raro, pero si se escucha, me avisa, ¿ya? ¿Quién es el representante de ustedes? Ya les enviamos un grupo. ¿Quién es yo? Karen Moyano. Hola Karen, tú ya me conoces, ¿verdad? Creo que tú fuiste mi alumna alguna vez. Listo. Entonces Karen, contigo me voy a comunicar. Lo que te pido, Karen, no sé si es que tienes conversaciones con los otros presidentes, pero he creado un grupo distinto al de los presidentes del semestre anterior. Entonces, que me ayuden enviándome al correo electrónico sus contactos, ¿ya? Entonces, por ser cuarto, te voy a pedir ese enorme favor. No sé si es que tú comprendas o si no, solo me mandas tu contacto a mi correo para poder para poder hacerte partícipe del grupo y que nos ayudes comunicando todas las novedades de la carrera a tus compañeros, ¿de acuerdo? Sí. Ah, perfecto. Entiendo que aquí hay compañeros que están en tercero, otros que están en quinto, incluso hasta compañeros que están cogiendo asignaturas de sexto, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Si es que me pueden echar una mano y le dicen al presidente electo de su nivel que me envíe un correo electrónico con sus datos para ingresarle a un grupo, para poder estar comunicados de una mejor manera, será de gran ayuda y les agradeceré bastante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta aquí. ¿Tengo alguna duda o alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? De acuerdo. ¿Qué me hace falta conversar? Las evaluaciones. ¿De acuerdo? Para este presente periodo académico, que espero que volvamos a la normalidad, porque conozco y sé de buena fuente que la mayoría de ustedes, por suerte, están aquí en la ciudad. Para los que no estén, bueno, ya les informaremos con tiempo necesario para que puedan venir y acompañarnos. El presente periodo académico se va a desarrollar, como ustedes ya saben, virtualmente, todo lo que es teoría, y las evaluaciones sumativas, es decir, la evaluación de fin de parcial, va a ser presencial, es decir, ahí sí van a tener que venir acá. Entonces, bueno, ya tengo como 43 estudiantes con los 2 guaguas que tuvieron que salir. Aproximadamente 43 estudiantes. Sí, ya voy a ver un aula más grande porque aquí creo que no entran todos, pero bueno. ¿Ya? Evaluaciones presenciales. Laboratorios. Vamos a utilizar el laboratorio del ingeniero Edison Verde Soto. Vamos a ver si hacemos unas 2 prácticas por periodo. Ustedes vengan, conozcan, vean los equipos que hay acá, se den una vuelta y también pueden hacer una práctica presencial, que es lo que la mayoría de estudiantes nos piden a nosotros, ¿no es cierto? Que ya quieren estar aquí, que quieren interactuar y que quieren ver cómo se dan todos y cada uno de los procesos, ¿sí? ¿Cómo son las notas? Ustedes ya tienen entendido.
Tenemos tres componentes de evaluación: un componente docente, un componente práctico y un componente autónomo. ¿De acuerdo? A ver, el componente autónomo en realidad son deberes. ¿De acuerdo? Y en mi grata o no tan grata experiencia en revisar deberes, en ver qué me mandan, en ver qué consultan, en ver qué me ponen, bueno, porque sí, tengo de todo. Un grupo tan grande, me va a tocar trabajar en grupos de trabajo, pero yo los deberes evalúo en clase, ¿sí? Entonces ya me voy a imprimir una lista, ya cuando todos ustedes estén inscritos, y te mando a leer un capítulo, te mando a hacer un resumen, te mando a hacer cualquier cosa, ¿ya? ¿Cómo compruebo que hiciste el deber? Evalúo en clase. Hago 2 o 3 preguntas, tengo 10 personas, evalúo las 10, a la siguiente clase 10, y así vamos evaluando. ¿Por qué? Porque en los deberes hay mucha copia. ¿Ya? No les digo que son ustedes, no les digo que ustedes lo van a hacer, no digo que ustedes sean deshonestos, pero para evitar esa tentación, ¿de acuerdo?, a las personas que quizás intenten copiar o tomar un deber de otra persona y subirlo al aula virtual, se evalúa de forma, digamos que virtual, pero es una evaluación oral, ¿sí? Entonces es muy sencillo saber quién hizo y quién no hizo, ¿ya? Si te mando a leer de una cosa y me respondes cualquier otra cosa, entonces se acabó tu lección, muchísimas gracias y concluimos. Que te puedes poner nervioso, que puedes confundir los términos, sí, pero cuando te hago 2 o 3 preguntas del mismo tema y tú no tienes idea, entonces no hay vueltas que dar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Ya por evaluación escrita de lo que tú eres capaz o sea, si estudiaste pero tienes miedo de hablar y todo eso, va a ser la sumativa que le vas a dar aquí. Como son 43, me va a tocar ver 2 docentes que me ayuden a controlar, pero ¿por qué hago esto? No por desconfianza, sino por malas experiencias. Sí, podemos decir que yo tengo malas experiencias y que la vida me hizo así. Entonces, no es por acoso, claro, no es por acoso, no es por desconfianza, pero es un grupo grande, ¿sí? Conozco las tentaciones que se dan en este tipo de evaluaciones, entonces prefiero evitar. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Correcto. Otro de los puntos bastante importantes dentro de la clase, tanto virtual, ya cuando vengan ustedes acá a la presencialidad, es el respeto. ¿De acuerdo? A todos y cada uno de mis estudiantes, todos y todas de mis estudiantes, respeto. ¿Sí? Entre ustedes, hacia el profesor, y van a tener el respeto total de mi parte para ustedes, ¿de acuerdo? Sin distinción de raza, de religión, de preferencias, todos son mis estudiantes. Y dentro de la relación docente-estudiante, siempre nos vamos a manejar en esos lineamientos, ¿ya? Yo los puedo conocer a ustedes, no sé, después en alguna otra actividad, ahí ya me van a conocer en una faceta distinta a la de docente, ¿ya? Ahorita soy su docente y usted es mi estudiante. Punto, no hay más. No va a haber ni preferencias, ni discriminación, nada. Nos manejamos en esa línea y yo no tengo ningún problema con nadie. A mí me caen bien todos, ¿ya? Me llevo bien con todos, ya que todos no se lleven bien conmigo es otra cosa, que tampoco me quita el sueño, ¿de acuerdo? Lo único que yo quiero es tener un marco de respeto. Y ese marco de respeto que esté bien delimitado. Otra cosa que también yo valoro mucho es la verdad y la sinceridad, el valor para asumir los errores, ¿de acuerdo? Entonces, si yo copié, si no estudié, yo asumo que no estudié, yo digo que no estudié y yo digo que no cumplí. Ya, eso yo lo puedo aceptar ya 2 veces, dependiendo de la situación de cada quien, ¿de acuerdo? Y ustedes van a poder recuperar, obviamente que sí, de ser el caso, ¿ya? Que les pase todo el rato lo mismo durante todo el periodo académico, eso ya sería increíble, ¿no es cierto? Entonces, deshonestidades, copias, plagio,
intentar copiar en un examen, en una prueba, no va. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué más les puedo contar? Creo que no se me pasa mucho, ¿de acuerdo? Entonces, para no ser muy cansón, vamos directo a lo que venimos. A ver, estaba revisando yo mi presentación y, ok, aquí quiero darles la cordial bienvenida a este curso, operaciones unitarias, como ya lo dije, estamos en la carrera de agroindustria, cuarto semestre, en el periodo académico 2022-1S. ¿De Una de las cosas bastante importantes es que ustedes vayan anotando y sepan en qué periodo académico ustedes se encuentran. Es fundamental, informes de laboratorio, trabajos, cualquier cosa. ¿Sí? 2022-1S. Ese es su periodo académico. ¿Sí? No es abril, agosto, no es 2021-2S, no. Que ustedes ven ahí. ¿Ya? Para evitar cualquier otro tipo de conflictos. ¿Ya? Mi nombre, como les dije al inicio, es Daniel Luna. ¿De acuerdo? ¿Ya? En los trabajos pongan profesor Daniel Luna. ¿Ya? No más. ¿Ya? No quiero Inge, máster, magíster, lo que ustedes quieran. No, solo mi nombre. ¿De acuerdo? Aquí en la universidad, si me ven, si me tratan con respeto y todo lo demás, hasta Daniel me pueden decir. No tengo problemas. ¿Ya? Pero en los trabajos, para evitar este conflicto de los títulos y demás, profesor Daniel Luna. ¿De acuerdo? Cuando deban entregar cualquier tipo de evidencia. ¿Ya? Entonces, ya vamos a dar una introducción de lo que es la asignatura como tal, pero primero vamos a revisar el sílabo de la asignatura. ¿De acuerdo? Un sílabo de asignatura que ya bastantes de ustedes pueden conocer. A ver, me voy a permitir, estos son acuerdos, este es mi sílabo. ¿Ya? Aquí lo vamos a ir describiendo. A diferencia de semestres anteriores, he querido optimizar algunas cosas en el presente. ¿De acuerdo? La materia de operaciones unitarias va a estar conformada por 4 unidades. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. En la primera vamos a ver todo lo que es definiciones, ¿de acuerdo? Los fundamentos, ¿ya? Entonces, en la primera semana de clases vamos a ver la introducción y la importancia y la diferencia entre operación y proceso unitario, ¿de acuerdo? En la siguiente semana vamos a ver lo que es una clasificación, ¿de acuerdo? Y sistemas de unidades. En teoría eso está así, ¿ya? Pero hasta llegar a sistemas de unidades, yo creo que en esta clase ya completaremos sistemas de unidades. Y eso no me interesa. O sea, mucha teoría. Ustedes pueden leer, les voy a compartir el libro, ustedes van a poder leer, van a poder tenerles ahí. Lo que me interesa es que ustedes aprendan a calcular. ¿Sí? Y nuestro primer encuentro con los cálculos van a ser en los sistemas de unidades. Y los sistemas de unidades ustedes van a tener que trabajar con ellos. ¿Sí? Termodinámico, ustedes debieron haber aprendido cuáles son las unidades de energía, que es muy importante, y las leyes de la termodinámica. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que en esta primera clase vamos a llegar hasta la clasificación de las operaciones. Y sistemas de unidades, análisis dimensional y semejanza, también lo vamos a ver, o sea, muy de la mano. ¿En qué nos vamos a enfocar en esta primera unidad? En que ustedes sepan cuáles son las unidades con las que deben trabajar. Por ejemplo, si te digo, no sé, a ver, señorita Almeida, ¿ya? ¿Qué son los watts? ¿Qué puedo medir yo a través de esta unidad de los watts? ¿Tienen algo referente a la corriente? No. ¿Qué son los watts, estimados amigos y colegas? No, casi colegas, ya van a la mitad. Unidades de potencia. Ok, listo, gracias, Lisset. ¿Cierto? Son unidades de potencia. ¿Qué mide la potencia? La cantidad de energía
por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, a través de los watts, que es la medida del sistema internacional, yo puedo medir la cantidad de energía por segundo, la cantidad de energía en julios. ¿Ya? ¿Para qué me va a servir la potencia? Para yo saber cuánta energía yo necesito suministrar a una bomba para que un fluido se pueda mover de un sitio a otro. ¿Sí? Tenemos unidades del sistema internacional, que son los que comúnmente vamos a manejar. Vamos a trabajar con unidades del sistema inglés, sí, del sistema del SGS, del sexagesimal. ¿Sí? Entonces, en estos tres sistemas vamos a estar caminando, nos vamos a llevar, vamos a hablar de energía en joules, en calorías, en BTU. Ustedes van a transformar, si es que hablamos de potencia, van a trabajar con watts, van a trabajar con HPs, con lo que ustedes, bueno, con lo que nos toque en el momento. ¿Cuál nos va a tocar? Yo creo que todos. Vamos a revisar un poco de todo. No tan a profundidad, no tan exquisitos, porque no nos da el tiempo, aunque deberíamos, ¿no? Porque esto es una ingeniería. Perdón. Listo, después empezamos con nuestra base. Sí, esta segunda unidad es muy importante para todos y cada uno de ustedes, no solo en esta asignatura, sino en todas las ingenierías que vienen después. Sí, esto es la base de su trabajo posterior, esto es la base de la transformación, la base de todo proceso, que ustedes entiendan que son los balances de materia y los balances de energía. ¿De acuerdo? En el balance de materia y en el balance de energía está la base para todos los procesos que ustedes estarán encargados de controlar. No soy muy ambicioso decir que van a revisar, pero bueno, todos los procesos que ustedes estarán encargados de controlar en su vida profesional. ¿Ya? Un ingeniero en agroindustria no vas a estar tú armando una máquina, ¿no es cierto?, para que funcione. Pero vas a ser el encargado de optimizar procesos. Y dentro de la optimización de procesos está realizar balances de materia y energía para ver qué está bien y qué no está tan bien. ¿Sí? Entonces, dentro de los balances vamos a ver las ecuaciones principales, globales, y vamos a revisar también cuáles son los balances en momento lineal. Perdón, cuando algo ya se empieza a mover y tiene ciertas características específicas. Tercera unidad. Bueno, aquí ya viene un poquito la diferencia. Y para los compañeros que ya habían revisado el sílabo anterior con esto es un cambio fundamental. ¿Sí? Aquí en esta tercera unidad vamos a hablar de fenómenos de transporte. ¿De acuerdo? ¿Por qué yo vi necesario hablar de fenómenos de transporte? A ver, ustedes van a trabajar con alimentos y van a trabajar en escalas industriales. Dentro de los fenómenos de transporte, vamos a ver, cuando estemos hablando de la clasificación de las operaciones unitarias, ¿qué fenómenos de transporte? Nosotros podemos encontrar tres principalmente. ¿Sí? Transporte de cantidad de movimiento, transporte de energía y la transferencia de materia. ¿Sí? En esta tercera unidad encontraremos los fundamentos de cada uno de estos fenómenos para que ustedes puedan entender. ¿De acuerdo? Que son importantes para ustedes como agroindustriales, por supuesto, ¿sí? Porque trabajar a escala industrial va a hacer que ustedes necesiten el uso de bombas, el uso de dispositivos para movilizar ciertos fluidos, ya sean líquidos o ya sean gases. ¿Perdón? Transferencia de calor, obviamente, ¿sí? Uno de los principios fundamentales de un ingeniero agroindustrial es que tenga claro cuáles son los fenómenos de transferencia de calor. Y aprovecho, señorita Cando, si a usted no, creo que es un nombre que nunca he pronunciado, nunca le he conocido a usted, nunca he dicho. A ver, señorita Cando, el calor, ¿cuáles son las formas de transferencia del mismo? ¿Cómo se transmite el calor? Ya están googleando. Googleen nomás. Bien, después les paso un libro. Pero eso deben saber. Eso es termodinámica. Conducción, convección y radiación. A ver, Claro. el calor en sí se transfería por lo que es por conducción, por convección y por radiación.
¿Cuáles son las ecuaciones? Así no me No acuerdo. me interesa que calculen eso. O sea, que lo sepan, sí. Tengo un hijo de 12 que sabe también lo mismo. Pero lo importante de ustedes que ya están en ingeniería es que ya sepan las ecuaciones. ¿Cómo calculas la cantidad de calor conductivo que vas a necesitar? O el convectivo. El convectivo no les ofrezco mucho porque eso ya lo vamos a ver este semestre, ¿ya? Pero al menos el conductivo, sí. ¿De acuerdo? Entonces son cositas que si por ahí me hace falta un poquito trabajar en eso, voy a pedir que para eso están las tutorías. Me piden unas tutorías. O sea, yo tengo tutorías los viernes de 11 a 1 o de 12 a 1, ¿ya? Pero dejémosle, les voy a atender los viernes de 12 a 1. ¿De acuerdo? Ahora, Karen, ¿sí? A ti te voy a solicitar que seas la voz de tus compañeros. Verás, en realidad que yo cumpla con ese horario va a ser bien difícil. Va a ser bien difícil que un viernes de 12 a 1 me encuentres libre para dar una tutoría. Pero podemos acordar un día entre nosotros. Digo, entre nosotros todo el curso. ¿De acuerdo? Si es que hablo con Karen, hablo con todos. Sí, para no estar de uno en uno. Ella es su representante. Sí, entonces te voy a pedir, cuando ustedes necesiten una tutoría, que conversemos, que me llames, que me avises y que lleguemos a un acuerdo. Entonces, si yo digo, sí, no hay problema los viernes, nos vemos el viernes sin ningún inconveniente. Si planteamos otro día, ahí sí deberíamos acordar entre todos qué día nos queda mejor. ¿De acuerdo? Y digo entre todos diciendo qué día me queda mejor a mí porque no tengo mucho tiempo. Y en las mañanas sí es bastante complejo, pero ahí nos vamos a dar las maneras. ¿De acuerdo? En casos bastante especiales. ¿Ya? Ok, y finalmente la transferencia de materia. La transferencia de materia para un agroindustrial es también muy importante conocer, ¿cierto? Muy importante, muy importante. Veremos cuáles son los fenómenos de cada uno, los principales y los modelos que actuamos. Y en la cuarta unidad hablaremos ya de las operaciones unitarias. Ustedes han de decir, este señor está loco. Sí, la asignatura se llama operaciones unitarias y solo me va a dar, ¿cuántas horas tengo aquí? Desde que me olvidé. ¿Cuántas horas dice que estoy viendo las cámaras? 40. O sea, de las 160 horas solo me va a dar la cuarta parte de las operaciones unitarias. ¿Por qué? Si estas asignaturas son operaciones. Porque todo el conocimiento, antes de entender qué es la evaporación, qué es la filtración, qué es la fluidización, qué es la destilación o qué son los intercambiadores de calor. Tenemos la TICSI, que creo que estaba con la cámara encendida. ¿De acuerdo? Les vamos a dar en las 3 unidades anteriores. Si yo no puedo hablar de secado con ustedes o de evaporación con ustedes, si no entienden cuáles son los fenómenos que se dan ahí, si no entienden que yo voy a tener un transporte de cantidad de movimiento de un fluido e intercambio de materia, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que yo les diga a ustedes que se vayan a un laboratorio y que metan unas frutas a un secador de bandejas y que vayan tomando el tiempo para que después hagan una curva de secado? Y que con la curva de secado me digan, ve ahí que ya tengo la curva de secado y sí me salió igual a lo que yo consulté. No tiene sentido. Ustedes deben entender el porqué. Y cuando entienden el porqué, ustedes ya ahí sí pueden hacer una práctica. Ustedes ya van a poder tener criterio, que eso es lo que queremos formar en ustedes. ¿Sí? El ingeniero tiene criterio. ¿Ya? Como les dije una vez más, ustedes no van a construir una máquina. Es imposible. Ustedes van a controlar procesos. Y para controlar un proceso deben entender. ¿Sí? Y esa es nuestra labor. ¿De acuerdo? Las operaciones unitarias que veremos, bueno, las tenemos aquí en estos cuatro ítems. ¿Ya? Son las principales que ustedes van a ver. ¿De acuerdo? Si vemos una más, una parte de esas, obviamente esa no va a ser evaluada. ¿De acuerdo? Solo evaluaremos lo que está en el sílabo. Si nos queda tiempo al final, que no creo,
¿sí? Y es de su entera, no sé, según sus consultas o sus necesidades, me dicen, oiga, Inge, yo quiero ver tal operación, la vemos. Pero evalúo lo que está en el sílabo. ¿De acuerdo? Deberes de lo que está en el sílabo. No más. Tampoco puedo, ¿no? Legalmente no puedo. El sílabo está ahí y solo tengo que dedicarme a eso. Punto. ¿Alguna pregunta con el sílabo de la asignatura? ¿Está muriendo la pila del mouse? A ver, ¿no? ¿Seguro? Muy bien. Dame un minuto. Correcto. ¿Listo? Bueno, es toda la metodología y todo lo demás. Bueno, aquí está 2 veces mi firma. Correcto. En esto quería hacer bastante hincapié. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la ponderación de su evaluación? ¿Sí? La ponderación de su evaluación, de su nota, va a ser evaluada con los 3 componentes que hablamos al inicio. Componente docente, las actividades de evaluaciones docentes, ya que las evaluaciones se pueden dar de todas formas y colores que están descritas ahí mismo en el sílabo, los trabajos prácticos que ustedes realicen y los trabajos autónomos. ¿De acuerdo? ¿Cómo está distribuido? La evaluación del componente docente va a tener una ponderación del 35%, el componente experimental va a ser el otro 35% y el componente autónomo va a tener una ponderación del 30%. Es decir, sobre 10 puntos que se les evalúa, 3.5, máximo 3.5, serán por parte del componente docente, máximo 3.5 será por el componente autónomo y máximo 3 puntos por, 3.5 por el experimental y máximo 3 puntos por el autónomo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? ¿Seguro? Muy bien. Inge. Sí, le escucho. De cámara, ¿por qué tengo que ir a abrir la puerta, por favor? No hay problema. Listo. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, con todos ustedes, siendo las 2:35, les voy a pedir que ingresen a su SICOA de estudiante. Perdón. Ingresen todos al SICOA de estudiantes. Y vamos a proceder a revisar los acuerdos y compromisos con todos ustedes ahorita. ¿Ya? Entren a su SICOA, acuerdos y compromisos. Todos. Ok. Primera clase. Acuerdos y compromisos. Ya, como podemos ver, esta es la asignatura de operaciones unitarias, 4º semestre, vigente, carrera de agroindustria, facultad de ingeniería, periodo académico 2022 1S, como les había dicho. ¿De acuerdo? Asignatura A, profesor. Así quiero que le pongan en sus trabajos, no Inge, no máster, no PhD. No soy PhD todavía, ¿no? Pero me he encontrado con todo. No licen, no nada, ¿sí? Daniel Luna, punto. Profesor Daniel Luna, nada más. Ahí estamos bien. ¿Ya? ¿Qué es esto de los acuerdos y compromisos? Tiene el objetivo de cumplir los acuerdos y compromisos para el desarrollo de la asignatura durante el presente periodo académico, guardando concordancia con el estatuto institucional y reglamento de régimen académico vigentes. ¿Ya? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Cuáles deben ser mis obligaciones? Como docente, respetar, cumplir, hacer cumplir el estatuto institucional y el reglamento del régimen académico y demás normativas internas, cumplir con las obligaciones de mi cargo, con eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, cumplir obligatoriamente con su horario de trabajo legalmente establecido, ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe, con sujeción al Código de Ética Institucional,
Sujetar su labor docente al distributivo de trabajo a instrumentos curriculares, es decir, los sílabos. Organizar el aprendizaje de los componentes docencia, práctico, de aplicación y experimentación y aprendizaje autónomo según la naturaleza de la asignatura, ¿sí? Por medio del sílabo, el proceso formativo y la evaluación continua. Orientar, acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje a través de tutorías presenciales o virtuales, individuales o grupales. Utilizar y facilitar material de apoyo a partir de medios electrónicos y tecnológicos tales como pendrive, aula virtual, repositorios digitales, entre otros. Generar aprendizajes conforme al modelo educativo pedagógico de la institución. Respetar el pluralismo ideológico, libertad de pensamiento y expresión, integridad física, psicológica y moral de los estudiantes. Asistir a los eventos académicos, culturales y deportivos convocados por las autoridades de la unidad académica. Desarrollar su actividad docente con libertad de cátedra, abordando conocimientos científicos y tecnológicos aplicados, pertinentes y actualizados. Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento. Sujetarse a la evaluación integral del desempeño de manera periódica y dar cumplimiento a las acciones correctivas. Registrar la asistencia y evaluaciones, trabajos, pruebas orales, escritas, entre otros, a los estudiantes a partir de la fecha de la matrícula ordinaria, extraordinaria y especial. ¿De acuerdo? Los estudiantes. Ya leí mi parte. ¿Ya? Entonces, yo voy a ir nombrando a los estudiantes que tengo en mi lista, pero van a hablar ustedes, ¿ya? Van a leer punto a punto. Todos estamos aquí, yo quiero que todos escuchen, aunque parezca cansón, aunque parezca aburrido, pero quiero que todo esté claro. Desde el inicio, al menos en esto, que todo esté claro. ¿Ya? Todo lo que les hablé a un principio de mis obligaciones, lo leo yo, porque es mi responsabilidad. ¿De acuerdo? Con ustedes vamos a proceder, y bueno, de hecho también me voy a ayudar para tomar lista o la asistencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a ir nombrándoles uno por uno, ¿sí? Y ustedes me van a leer los ítems que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Almeida. Ya. Cumplir y hacer cumplir la normativa institucional. Balseca. Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, hacia un Vamos. ejercicio profesional competente. Gracias. Bautista. Recibir una educación superior, laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz. Becerra. No ser discriminado por situaciones de índole económico, racial, género, ideología política o cualquier otra causa. Borja. Mantener respeto y cordialidad en sus relaciones interpersonales con los integrantes de la comunidad universitaria. Cando. Asistir de manera regular y puntual a las actividades académicas. Castro. Justificar las inasistencias ante el decanato de la facultad dentro de los 8 días hábiles posteriores. Cayancela. Analizar el sílabo presentado por el profesor como instrumento de concreción curricular y que contiene la información necesaria a desarrollarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Córdoba. Cumplir con las tareas, trabajos, proyectos y cualquier otra actividad académica que el profesor solicite en el aula de clases o mediante el aula virtual, con eficiencia y honestidad intelectual, cumpliendo los plazos establecidos. Gracias, eso es importante. Fiallos. Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento. Fierro. Evaluar con objetividad y honestidad al profesor académico de acuerdo a las directrices institucionales, así como el seguimiento al sílabo en los plazos establecidos en el calendario académico institucional. González.
Velar por la integridad y conservación de los bienes patrimoniales de la universidad, en aulas, laboratorios, talleres, auditorios, zonas recreativas y demás espacios institucionales. Guadalupe. Guadalupe. Ahí sí le escucho. Ahí no le escucho. Velar por la integridad. Ahí. ¿Me escuchas? Ahí sí. Velar por la integridad y la conservación de los bienes patrimoniales de la universidad en aulas, laboratorios y talleres. Ok. Guamán, el siguiente, por favor. Dice, mantener el orden e higiene de todos los espacios utilizados. Guambo. Aplicar principios y normas éticas que guíen la buena conducta durante la ejecución de todas las actividades desarrolladas al interior de la institución. Guaya. Recibir calificaciones acorde a su rendimiento académico. Guevara. Participar en actividades de índole cultural, científico y deportivo, convocadas por las autoridades de la unidad académica. Wilcapi. Cumplir con las normas de presentación de tareas, trabajos y proyectos establecidas en la rúbrica de evaluación. Herrera. Conocer el horario de tutorías académicas y comprometerse a asistir cuando lo requiera. Loja. Loja. Mariño. Recibir una evaluación continua, específica, sistémica, diagnóstica, formativa y sumativa. Moyano. Recibir evaluación al aprendizaje asistido por el profesor, actividades prácticas y experimentación y actividades de aprendizaje autónomo. Naranjo. Las actividades de aprendizaje serán calificadas con un puntaje mínimo de 0 y un máximo de 10 puntos. El porcentaje de evaluación para los componentes: aprendizaje en contacto con el docente 35%, aprendizaje práctico experimental 35% y el aprendizaje autónomo 30%. Ok. Orellana. La programación de evaluaciones será conocida oportunamente a partir de la información proporcionada por el profesor. Pinduizaca. Salas. Solórzano. Decidir las calificaciones dentro de los 8 días subsiguientes a la fecha de ejecución del trabajo. Tixi. Presente, Inge, ¿me escucha? Sí. Inge, se me colgó la página, o sea, no... Ok, Velastegui. Presente, Inge. Ejercer su derecho a recalificación de pruebas escritas, trabajos y proyectos dentro de los 8 días posteriores a la entrega de resultados. Vera. Inge, disculpe, ¿puedo salir y volver a ingresar? Bueno. Vera. Esa es la última, la que leyó el compañero, me sale a mí. Okay, Su derecho ok, gracias. Solo entonces me ayudan con los últimos estudiantes. Villa. Presente. Yankee. Presente, Inge. Yantalema. Yantalema. ¿Cómo está Yantalema? Mami, baje el volumen. Ortiz, Tatiana, algo quiero preguntar. Baje el volumen. Inge, ya todavía no consta en lista. Sí.
ya vamos a solucionar, pero hasta tanto solo voy a trabajar con los estudiantes que están en mi lista, ¿de acuerdo? Ya después, cuando estemos viendo el aula virtual, podemos acordar y podemos revisar y vamos viendo cuáles se legalizan para que estén ya todos inscritos en el aula. Creo que solo están 15 nomás. ¿Ya? Muy bien. Déjenme compartir mi pantalla. Me avisan. Se está compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Ok, vamos a ir al escritorio. Vamos a ir a asignaturas. Vamos a ir a los acuerdos. Ok. ¿Ya? Le voy a pedir de un favor bastante especial a Almeida, Bautista, Guamán, Guambo, Guaya, Guevara, Wilcapi, Herrera y todos los que todavía no lo aceptan, que lo hagan en este instante. ¿De acuerdo? Porque es importante que ustedes acepten los acuerdos y compromisos, porque ustedes están aceptando que quieren trabajar de esa manera. Si no aceptan los acuerdos y compromisos, no pueden estar aquí. ¿Ya? Si no aceptan estos acuerdos y compromisos, no pueden seguir con la asignatura. Ya me van a prestar los $55. La primera Jaime me va a prestar. Situación que les Porque habilita estoy para sin seguir. asomar el listo y puedo Para que perder por ustedes faltas. permanezcan conectados aquí. Si no quieren aceptar eso, es que no están de acuerdo. Y si no están de acuerdo, no pueden seguir con la asignatura. ¿Me explico? Así que todos, por favor, realizar la aceptación de los acuerdos y compromisos. Ya. Veamos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Solo hay Antalema que no está presente. Pero perfecto. Listo. Para las personas que todavía no pueden realizar la aceptación de los acuerdos y compromisos, hacerlo cuando ya se les habilite. Sí, que yo voy a estar durante el transcurso de esta primera y la segunda semana monitoreando eso. Y en realidad no quisiera tener que llamarles o tener que comunicarles para decirle que ya no está en la asignatura, porque no aceptó, no se aprobó eso. Una de las requisitos que les habilita para continuar es aceptar los acuerdos y compromisos. Muy importante eso. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, entonces sigamos. Ya presentamos el sílabo, ya presentamos los acuerdos y compromisos, de hecho los leímos entre todos. Muchas gracias a ustedes por ayudarme con su parte. Ahora vamos a ir a las operaciones unitarias. Este es un video que ya les voy a subir, les voy a poner mejor en el aula virtual. ¿Ya? Para darles un poquito de contexto, vamos a un gráfico que ahí yo creo que se entiende mejor. ¿De acuerdo? Ustedes en el campo de la agroindustria, ¿sí?, van a ser los responsables de procesos de producción. ¿Qué es un proceso? Una serie de pasos. ¿Para qué? Para que la materia prima genere o tenga un valor agregado al final, ¿cierto? Entonces, en eso se basan todos y cada uno de sus procesos y su vida profesional, ¿sí? Todo está basado en eso. Ustedes van a tener un proceso y ese proceso va a ser una serie consecutiva y ordenada de pasos que van a convertir una materia prima, ¿sí?, en un producto terminado, con el objetivo de que darle un valor agregado. En este caso está la producción del whisky, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen con el whisky? Toman cierta cantidad de materia prima, lo procesan, ¿verdad? Todo esto es un proceso, en el cual se va a generar valor agregado. Entonces preparan la muestra, le mezclan, tienen una fermentación, tienen una primera destilación, una segunda destilación, tienen un almacenado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y tienen un embotellado final. ¿Sí? Entonces son la serie de pasos ordenados que se sigue para que la materia prima
pueda tener un valor agregado. ¿De acuerdo? A eso se denomina como un proceso. ¿Sí? Ahora, los nombres que se les dan a estos pasos se llaman operaciones unitarias. ¿Perdón? Entonces nosotros podemos definir un proceso como la serie de operaciones unitarias para generar un cambio en la materia. ¿Sí? Si ustedes hacen algo es porque desean crear un cambio. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen cualquier actividad es porque quieren cambiar algo. ¿Para qué? Para su utilidad. En este caso, cambiar la materia prima para dar un valor agregado. Cambian materia prima vegetal y la convierten en un producto terminado con valor agregado, comestible, bebible en este caso. El ejemplo del yogur, ¿cierto? ¿Cuál es la materia prima del yogur? La leche. La leche tiene un proceso, por supuesto que sí, para que ustedes puedan tener el yogur en botella que compran, todos ustedes se sigue un proceso de producción. Dentro de ese proceso de producción están establecidas operaciones unitarias. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer una diferenciación y espero estén tomando nota. ¿De acuerdo? Hablar un poco con las diapositivas, estar leyendo lo que dicen las diapositivas es un poco pesado, ¿no? Porque para leer podemos leer todos, pero al menos ahorita en esta clase yo quiero explicar y que ustedes me entiendan y espero que vayan tomando notas. Estamos dentro del contexto de lo que son las operaciones unitarias. Entonces nosotros entendemos que para el proceso de generación de valor agregado, ¿de acuerdo? Yo necesito que operaciones unitarias estén ordenadas y concatenadas para poder generar ese cambio. ¿Cierto? Entendemos muy bien y de hecho les voy a mandar a leer todo esto. Ustedes ya lo que les estoy contando tienen en libros y para leer ustedes yo sé que pueden leer muchísimo mejor que yo las diapositivas. ¿Ya? Correcto. Estamos bien. Ahora, nosotros en nuestro punto vamos a intentar diferenciar dos procesos que son significativamente distintos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros estamos hablando de materia prima o de materia, ¿sí? Todos estamos de acuerdo que la materia puede tener dos tipos de cambios esencialmente importantes. Un cambio físico y un cambio químico, ¿verdad? La materia puede cambiar de una forma física o de una forma química. ¿De acuerdo? ¿Sí? A este cambio de la materia en forma física se le denomina como una operación unitaria. ¿Cuáles son los cambios físicos que ustedes entienden? Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál puede ser un cambio físico de la leche? Cualquiera, hable cualquiera. A ver, señor Borja, ¿cuál puede ser un cambio físico de la leche? De líquido a sólido, para los quesos. Ok, perfecto. De líquido a sólido para los quesos. Si me habla de quesos, ¿estás seguro que conoce ese proceso? Un poco, no tan seguro. Para que llegue la leche de estar en un estado líquido y cambie al queso, tienen que variar ciertas condiciones. Es decir, químicamente los compuestos de la leche van a tener que variar para que las proteínas se aglutinen y esta aglutinación se vaya formando un estado sólido. Entonces, ahí no estaríamos hablando solo de un cambio físico, ¿verdad? Estaríamos hablando de un cambio químico. Químicamente cambian ciertos compuestos de la materia prima para darle valor agregado. Pero físicos, únicamente físicos. ¿Cuáles pueden ser los cambios físicos que puede tener la materia? Ingeniero, podría ser sería un proceso de separación. Un proceso de separación, un cambio de temperatura, un cambio de presión, ¿de acuerdo? Cambio en sus propiedades físicas. Si varía la temperatura, que es una propiedad física de la materia, va a cambiar sus estados, ¿cierto? Si es que aumenta la temperatura, voy a llegar a una etapa de ebullición, de cambio de estado, ¿cierto? Un poquito rememorando los cambios de estado, ¿ya? Y recordando lo que ya deben saber. No hablemos de alimentos, ya, hablemos de una sustancia pura. ¿Cuál es el concepto de sustancia pura, señoritas y señores?
Es importante que ustedes partan de eso para que después podamos hablar de alimentos, ¿no? La ¿Qué es una sustancia sustancia pura es aquella que no ha sido ¿Cómo se llama? alterada ni mezclada químicamente. Líquidos de contaminantes. Ya, puede ser, pero desde el punto de vista de la ingeniería. Tiene una sola composición. Una sola composición, ¿qué más? Y no ha sido Importante, mezclada con tiene- otras sustancias. Si tiene una composición, obviamente no va a ser mezclada con otras sustancias, muy bien. ¿Qué más? Que no puede ser separada en dos o más sustancias. Perfecto, si tiene una sola composición, no está mezclada y no puede ser separada. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Hay otra característica fundamental que como ingenieros nos interesa mucho saber acerca de las propiedades de las sustancias puras. Que tiene la misma composición en la misma muestra sería. No, que Correcto, tiene- estamos en lo mismo. Muy bien, Elvis. ¿Sí? Si tiene una misma composición, no puede ser mezclada, tiene una sola fase, no puede ser separada, pero a más de eso, como ingenieros, ¿qué nos interesa saber? Que para el cambio de estado se da a presión y temperatura constante. Una sustancia pura, para su cambio de estado, se da a presión y temperatura constante. Principal. Uno de los puntos esenciales para entender las curvas de cambio de estado. En los diagramas termodinámicos, presión-volumen, por ejemplo, yo voy a tener las líneas de temperatura constante. Y en relación a esas líneas yo ya puedo calcular las condiciones de mi sustancia pura. Y en eso vamos a trabajar. Y ahí están establecidas todas las tablas de vapor. Entonces, las tablas de vapor nos están diciendo eso. El cambio de estado de una sustancia pura se da en condiciones de presión y temperatura constante. Fundamental. En un diagrama de cambio de estado, nosotros, por lo general, debieron haber visto en termodinámica que se estudia principalmente el cambio de estado líquido a vapor. Es lo que más nos interesa a nosotros para los fenómenos de transferencia, ¿cierto? Dentro de esta campana que se está generando en este diagrama termodinámico, nosotros vamos a tener el área de mezcla y ahí vamos a tener una calidad, ¿cierto? ¿Qué es la calidad en un cambio de estado? ¿No? ¿Nunca han escuchado ese término? ¿Calidad? ¿Nunca jamás en la vida? No. ¿Qué les daban un termo? Ya me está preocupando. Híjole. Y ahora, bueno, van a tener que leer bastante. Perdón. Tablas de vapor. Van a tener que leer bastante. ¿Cómo van ustedes a calcular el calor latente de una sustancia? Por ejemplo, el calor latente del agua a ciertas condiciones. ¿Cuál sería el calor latente del agua en una tabla de vapor, estimados estudiantes? Ya tenemos en qué entretenernos todas las tutorías, ¿no? Ya sabemos en qué vamos a trabajar. Híjole, esto va a estar pesado, pero bueno. ¿Ya? Sustancias puras, cambios de estado. Vamos a hablar de las sustancias puras. Cambios de estado en condiciones físicas, en sus propiedades físicas, como cuáles: temperatura, presión, volumen. ¿Sí? Entonces, a eso yo voy a denominar como operaciones unitarias. ¿De acuerdo? Procesos unitarios. ¿Cuál es la diferencia entre una operación unitaria y un proceso unitario? La operación unitaria, cambios físicos de la materia. Y nosotros vamos a entender con cambios físicos de la materia como cambios en temperatura, en presión, en volumen, en energía. ¿Ya? ¿Cuál es la energía que es propia de la materia? Espero que todo el mundo entienda que es la energía interna. ¿Sí? Energía propia de la materia, que va a depender mucho del estado en el que se encuentre. Ustedes podrán entender que si la energía interna de un sistema o de una cantidad de materia que ustedes estén estudiando aumenta, su temperatura por ende va a aumentar. Con una elevación de la energía interna yo voy a tener un cambio de estado, un cambio físico. ¿Por qué? Porque la temperatura aumenta hasta un punto de saturación. Espero que todos vayamos hablando en estos mismos términos cuando yo digo saturación.
¿sí? Condiciones de saturación es condiciones de cambio de estado, ¿sí? Si es que la materia entra en condiciones de saturación, yo voy a estar hablando de un cambio de estado. Si es que la materia está en un estado líquido, y hablo que llega a condiciones de saturación, por favor, alguien tiene encendido el audio que me ayude revisando y que me ayude apagando, ¿sí? Cuando yo estoy hablando que entra en condiciones de saturación, estoy hablando de que está entrando en condiciones de cambio de fase. ¿De acuerdo? Si es que este cambio de fase se da por la presencia de una energía que se denomina calor, la energía necesaria para que una sustancia pura o una sustancia cambie de estado, se lo conoce como calor latente, ¿cierto? Entonces llega a condiciones de saturación y la energía necesaria para que cambie de líquido a vapor, a eso es lo que se conoce como calor latente. ¿De acuerdo? ¿Qué es el calor sensible, Doménica? Ni idea. Cristian, Guamán, cuéntame, ¿qué es el calor sensible? Yo sabía que el calor sensible era aquel que puede generar un cambio en la estructura de la materia. Ya, por ahí no va. El calor sensible es la cantidad de energía necesaria para que una sustancia pueda cambiar su temperatura sin cambiar de estado. ¿De acuerdo? Todos sabemos que el agua como sustancia pura, a presión atmosférica, presión de una atmósfera, está en estado líquido desde los 0 hasta los 100 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, si es que yo quiero calcular la cantidad de calor que necesita el agua para subir de 10 grados a 80 grados centígrados, ¿qué es lo que hago? Calculo el calor sensible, ¿cierto? A eso me refiero yo con calor sensible. Estoy hablando de calor sensible cuando calculo la cantidad de energía que necesita una sustancia para aumentar o disminuir su temperatura o alguna otra propiedad dentro de un mismo estado físico de la materia. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Ok. ¿Qué es la capacidad calorífica o el calor específico? Por concepto. Híjole, ya han sido las 3. Calor específico. ¿Quién está por aquí? Que alguien me diga calor específico. Señorita Fiallos, Naila. A ver, el calor específico era, o sea, a presión constante. El calor específico era la variación de la entalpía que se da, o sea, la variación de la temperatura, pero a 1 grado centígrado, o sea, cuando sube 1 grado. Correcto, ¿cierto? ¿Pero qué cantidad de materia? La energía necesaria para aumentar 1 grado centígrado, una cantidad de X de materia. Si nos vamos a estandarizar es 1 kilo de materia. ¿De acuerdo? Entonces el calor específico del agua va a ser la cantidad de energía que yo necesito para aumentar, si estoy dentro del sistema internacional, 1 kilo de agua, 1 grado centígrado. ¿Ya? Eso es el calor específico, la capacidad calorífica. ¿De acuerdo? Preguntas. ¿Seguros que no vieron eso? ¿O si vieron y no se acuerdan? Inge, una pregunta. ¿Y el calor sensible se aplica a todas las sustancias o depende? Todas las sustancias. ¿Cuál es la fórmula de cálculo del calor sensible? ¿Cómo calculas tú el calor sensible? No me acuerdo. ¿Cuál es la ecuación de cálculo del calor sensible? El calor es igual a una masa por la capacidad calorífica o el calor específico multiplicado por el cambio de temperatura. ¿De acuerdo? Siempre y cuando estés dentro del mismo estado.
¿Sí? Esa es la ecuación de cálculo del calor. El calor se calcula a partir de esa forma. El calor sensible, digámoslo así. Porque a través de la entalpía, nosotros también conocemos que la entalpía es la cantidad de energía que nos explica el estado de un sistema. ¿Sí? A través de la entalpía yo sé en qué estado va a estar el agua a 100 grados centígrados, a 90, a 200, cuáles son las condiciones y demás. A través de la entalpía yo conozco todos esos datos. Si yo tengo una entalpía muy alta, yo voy a estar en un estado de la materia y yo voy a poder identificar a qué estado está, en qué condiciones está, cuál es la presión y cuál es la temperatura en una entalpía determinada. ¿De acuerdo? Ustedes saben bien que por la ley de estado o el postulado de estado en termodinámica, si yo conozco al menos dos propiedades intensivas, ¿de acuerdo?, e independientes entre sí, yo puedo calcular el resto. ¿Cuáles son las propiedades intensivas? Estamos hablando de la temperatura, de la presión, del volumen específico, de la entalpía específica, de la energía interna específica y de la entropía específica. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí estamos hablando en el mismo idioma? ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo? Si no tienen idea qué es la entalpía, se nos va a complicar muchísimo este periodo académico. Muchísimo. ¿Cómo eso vamos a manejar, ¿no? ¿Ya? Y con lo que es el trabajo también, porque ahora vamos a ver también un poquito de lo que son bombas. ¿Ya? No nos van a tener un acuerdo, acercamiento oiga, a cómo se calcula la potencia de de esto, de la entalpía. en relación al no me fluido acuerdo con el que estén de la trabajando. entalpía. Es importante, ¿no? Es una Preguntas, propiedad termodinámica. dudas. Tengo que ponerme a revisar. En el calor latente solo lo utilizamos para una sola fase o cuando hay cambios de fase. Correcto, como te había dicho, Karen, el calor latente solo es la energía que tú necesitas o que la materia necesita para cambiar de estado. Es decir, el agua llega a condiciones de saturación y para cambiar de estado de líquido a gas va a necesitar una cantidad de energía que se denomina calor latente. Obviamente, si este cambio se está dando por la energía de la que estamos hablando, ¿no es cierto? Es calor. Ustedes saben bien que el trabajo también puede generar un cambio de estado. Entonces no podemos hablar como un trabajo latente, ¿sí? Ahí ya se habla de otras condiciones. Pero lo que más nos interesa a nosotros entender es qué es lo que sucede con el calor. Porque la temperatura es una de las energías fundamentales para entender todos los procesos en nivel de alimentos que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación del calor latente, jóvenes? ¿Cómo calculo la cantidad de energía que necesito para que se dé un cambio de estado? No me acuerdo. Calor latente o el calor que se necesita para un cambio de estado es igual a un coeficiente que se denomina calor latente por la masa. No hay cambio de temperatura. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una sustancia pura, el calor latente, recuerden cuál es una de las propiedades importantes de la sustancia pura, que se da el cambio de estado a presión y temperatura constante. Entonces la masa por el calor latente ya no podríamos multiplicarle por el diferencial de temperaturas, ¿verdad? Porque ya no hay un cambio de temperatura. Sustancias puras cambian a una misma temperatura final. Bueno, por eso el calor latente se lo calcula de esa forma. ¿Sí? Ok. Condiciones de saturación, espero si yo estoy hablando de un diagrama termodinámico, presión, volumen, temperatura, volumen, que ustedes puedan conocer muy bien cuáles son esas condiciones, ¿no es cierto? Si yo digo, estoy en líquido saturado, ¿de acuerdo? ¿En qué parte del diagrama me encuentro? ¿Izquierda o derecha? Deme un minuto hasta que piensen esta respuesta. No me acuerdo, no nos dieron eso a nosotros, oiga.
tenga que revisar yo sola. Híjole, han pensado que estoy en otro lado, que a qué hora llego a la oficina, estoy en clase. ¿En qué lado del diagrama estoy? ¿En qué lado de la campana estoy? Izquierdo. Si estoy hablando de un diagrama de cambio de fase, ¿entienden de lo que hablo? No. No. Ok. Listo. Bueno, ya lo vamos a ir trabajando en su tiempo. ¿De acuerdo? Aquí nuevamente esto es un proceso que puede estar también inmerso en su profesión, producción de bioetanol. Ustedes en productos no alimentarios pueden generar o pueden estar al frente de estos procesos, ¿de acuerdo? En los cuales, sí, yo tomo la materia prima, que es la caña de azúcar, le someto a un proceso de transformación y obtengo el producto final, en este caso un bioetanol. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las partes que conforman este proceso? A esto se denomina operaciones unitarias. ¿Cierto? Todas y cada una de estas son operaciones unitarias. Eso es importante. Entonces, ¿por qué nos sirve a nosotros estudiar operaciones unitarias y entender cuáles son los principios de todos y cada uno de estos equipos que se utilizan en la industria? Porque son los pasos que les van a ayudar a ustedes a generar un valor agregado a la materia prima con la que ustedes deseen trabajar. ¿De acuerdo? Este curso tiene como objetivo trabajar únicamente con operaciones unitarias. Es decir, nosotros revisaremos los cambios físicos que tiene la materia. ¿Sí? Revisaremos los equipos que generan cambios físicos en la materia para tener un producto terminado de utilidad. Cambios químicos no lo vamos a poder revisar. ¿Por qué? No lo vamos a poder revisar porque sería otra materia totalmente diferente. Ustedes en biotecnología ven bastante lo que son las fermentaciones. Las fermentaciones son cambios químicos que tiene la materia y a eso se le denomina también como un proceso unitario dentro de un diagrama y un proceso de transformación. Hasta aquí, ¿tengo alguna pregunta? Sí, las preguntas que he hecho de la materia, de la entalpía, de los cambios, de la saturación, es mi evaluación, ¿cómo se dice? Diagnóstica. ¿De acuerdo? No creerán que estoy loco, no creerán que estoy, este señor como pregunta para decir que sabe o que no sabe. No, es mi evaluación diagnóstica para ver qué han visto y qué no han visto, y veo que sí ha faltado. Pero ya vamos a conversar de eso. Ok, pero ahí sí me permito tomar un minuto y jalarles las orejas a ustedes porque aparte de ser su docente, conocen que yo tengo un cargo directivo en la carrera, ¿no es cierto? Dentro de ese cargo directivo yo me encargo de revisar cuáles han sido los seguimientos al sílabo que ustedes han tenido en las diferentes materias. En una de las materias ustedes me han dicho que sí vieron. Ustedes me han dicho que sí vieron lo que son diagramas termodinámicos, me han dicho que sí vieron lo que es energía, me han dicho que sí vieron lo que son todas las cosas que les estoy preguntando. ¿De acuerdo? Pues como sí vieron, porque ustedes me dijeron a mí, y eso está en actas, y eso está en todo lado, que sí lo vieron, vamos a tener que recordarlo. ¿Ya? No les voy a tomar clases de que dibujen diagrama, ¿no? Eso ya no, pero eso es otra materia. Nosotros nos vamos a dedicar a lo que nos interesa. Si toca reforzar, en el caso, reforzaremos. ¿Sí? Pero también les invito a ustedes que si tienen deficiencias en algún tema, les esfuercen un poquito más. Si quieren literatura que ustedes necesiten consultar, ¿de acuerdo? Yo les puedo hacer llegar. Si necesitan un extra, pues están las tutorías, ¿sí? Que veo que sí son necesarias. Si necesitan tutorías de termodinámica, me avisan. Ya voy cumpliendo yo también con lo que debo, ¿no? Ok. ¿Ya? Listo. Entendido, entonces. Las operaciones unitarias son los pasos que ordenados generan un proceso y se transforma la materia en prima. ¿De acuerdo? Dentro de las características de las operaciones y procesos unitarios existen un montón de
de temas que ustedes deben saber muy bien. Para que ustedes comprendan que son las operaciones unitarias, se juntan o se unen varias ciencias, varias ramas de lo que ustedes ya han venido revisando. Entonces, para operaciones unitarias, ¿solo tengo que pasar física? No. ¿Solo tengo que pasar termodinámica? No. Es todo lo que ustedes han visto. En esta ciencia, porque esto es una ciencia, este campo es una ciencia de la ingeniería, confluyen varias materias, como cuáles, perdón, déjame ponerlo por aquí, confluye la termodinámica, confluye el campo de los instrumentos, de los equipos, los fenómenos de transporte, las condiciones químicas de la materia prima como tal, ¿de acuerdo? Y los aparatos de control de calidad. Entonces, para esta asignatura, para esta materia, únicamente ustedes no deben saber de cálculo. Es una de las condiciones que ustedes necesitan saber. Necesitan saber cálculo, necesitan saber calcular, porque vamos a trabajar con eso. Necesitan saber química, por supuesto que sí, las composiciones son muy necesarias, ¿de acuerdo? Si bien no vamos a ver cambios químicos, pero también en composiciones vamos a necesitar recordar lo que son porcentajes, peso, masa, las condiciones en química, las diferencias, las leyes de los gases. Ustedes ya lo han revisado, la química es muy importante. Y la parte de control instrumental, es decir, cómo ustedes pueden ver un equipo, cómo pueden entender un equipo y qué es lo que se da. Ustedes tuvieron un primer acercamiento con procesos de equipo, ¿no es cierto? En el semestre anterior debieron haber visto el proceso de la refrigeración de una forma bastante general y los ciclos, ¿no es cierto? Los ciclos de potencia de un gas, los ciclos de refrigeración. Entonces ustedes ya entienden y deben entender que para que yo tenga que mover un líquido yo voy a necesitar una bomba, ¿no es cierto? Pero si yo necesito mover un gas, ya no voy a utilizar una bomba, lo que yo necesito es un compresor. ¿Por qué? Porque la bomba me va a permitir mover una sustancia que no se puede comprimir, ¿verdad? Me va a dar movimiento, va a tener una forma de funcionamiento totalmente distinto a un compresor. Sí, un compresor, como su nombre mismo lo está diciendo, comprime una sustancia. ¿Cuáles son las sustancias que se pueden comprimir? Los gases. ¿No es cierto? ¿Sí? Correcto. Entonces, para las operaciones unitarias, para un proceso como tal, debemos entender todas estas ciencias. ¿Verdad? Y la termodinámica es muy importante. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de las operaciones o los procesos unitarios? ¿Verdad? Bueno, que existen diferentes tipos de operaciones, como el mezclado, la separación, las que estudian los comportamientos con respecto al tiempo de las variables del proceso, las que estudian el cambio de la materia por la manera en que fluyen las concentraciones entre estas operaciones, por el tipo de industria que ustedes estén estudiando, por la operación unitaria en sí, por la manera que entra en contacto la materia con el equipo. ¿De acuerdo? ¿Y qué concluye? Vamos a la clasificación. ¿Ya? La clasificación de las operaciones unitarias, bueno, espero que no copien esta diapositiva porque es netamente algo introductorio, como les estaba diciendo. Ustedes ya van a tener un libro guía en el cual ustedes van a poder leer todos estos conceptos, y de hecho lo van a tener que hacer porque no les pido que copien y no les pido que copien literalmente lo que les estoy poniendo ahí, sino que vayan tomando apuntes de lo más importante que vamos hablando, ¿no? ¿Sí? Volviendo a este tema. Dentro de la clasificación, ¿ya? Dentro de la clasificación tenemos el flujo de fluidos, transferencia de calor, operaciones unitarias específicas como la evaporación, el secado, destilación, absorción, la separación por membrana, extracciones, absorción, y así tenemos un montoncísimo. Entonces, una de las clasificaciones de las operaciones unitarias como tal es por los procesos, ¿de acuerdo? O por los cambios que tiene la materia. Dentro de los cambios que tiene la materia vamos estudiando operación unitaria por operación.
¿sí? Como podemos ver, el flujo de fluidos y la transferencia de calor son denominados como operaciones unitarias. ¿De acuerdo? Entonces nosotros a veces entendemos que, bueno, una evaporación, un secado, la destilación, la absorción, la separación por membrana, la extracción líquido a líquido, son operaciones unitarias. Pero dejamos de lado este tema del flujo de fluidos y la transferencia de calor. Es muy importante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a estudiar a las operaciones unitarias? ¿Cómo nosotros vamos a abordar este tema que es muy diverso? Entonces nosotros, según mi forma de ver, asignatura y la materia, vamos a abordar las operaciones unitarias según esta clasificación. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a clasificar las operaciones unitarias? Según los fenómenos de transporte. ¿Sí? Entonces las vamos a dividir en tres grandes grupos: transferencia de momento lineal, o transferencia de cantidad de movimiento, transferencia de calor y transferencia de masa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a clasificar las operaciones unitarias que se rigen a cada uno de estos fenómenos de transporte. ¿Que van a existir operaciones unitarias en las cuales se genere más de un fenómeno de transporte? Sí. ¿De acuerdo? Vamos a tener que eso puede suceder, pero eso lo vamos a ir solventando, ¿sí? Y vamos a ir estudiando a partir de este modelo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Principalmente, entonces, nosotros vamos a basar el estudio de las operaciones unitarias según los fenómenos de transporte. Los fenómenos de transporte principalmente son tres: transferencia de cantidad de movimiento, transferencia de calor y transferencia de materia. ¿De acuerdo? ¿Qué son y para qué sirven? Ahí está escrito. Si quieren les paso estas diapositivas, puedo subir las diapositivas para que ustedes las lean y las revisen y lean y relean y vean. Les puedo pasar el libro, puedo pasar lo que ustedes deseen. ¿De acuerdo? Lo que me interesa es que conozcan esto. ¿Que me voy a poner a leer lo que dice ahí? No, porque no tengo tiempo. ¿De acuerdo? Y porque ustedes lo pueden hacer una vez más mejor que yo. ¿Por qué no tengo tiempo? Porque quiero seguir conversando acerca de cómo nosotros vamos a interpretar una operación unitaria en una hoja de papel. Perdón. Las operaciones unitarias, como los problemas que ustedes tenían en física, ¿de acuerdo? Un problema de operaciones unitarias se da con un texto, y en ese texto ustedes deben transformar lo que dice ahí en un diagrama gráfico, ¿de acuerdo? O en un gráfico, para que ustedes puedan comprender en el papel y hacer sus cálculos. Entonces, las operaciones unitarias se interpretan en papel a través de diagramas de flujo. Perdón, no siempre ustedes van a estar al frente de la maquinaria para saber qué es lo que pasa, ¿sí? Sino que ustedes pueden interpretar todo lo que está pasando a través de un reporte. Le dicen ustedes, ya cuando estén en una industria controlando procesos, le dicen: ingeniero, tengo un problema. La cantidad de materia prima no está saliendo, no está teniendo la transformación deseada después del proceso. Y les empiezan a contar qué es lo que pasa, ¿sí? Le dice: sí, es que la temperatura no está en el nivel adecuado, los tiempos no son los mismos, la cantidad de calor no es igual, está mucho, entonces les empiezan a explicar cuál es el problema. Si usted no puede ir a planta, o si usted debe interpretar todo lo que le comentan, se lo hace a través de un diagrama de flujo, ¿sí? La expresión gráfica que nosotros le vamos a dar a las operaciones unitarias se denomina como diagrama de flujo. ¿De acuerdo? En el diagrama de flujo yo voy a dibujar, yo voy a colocar qué es lo que está sucediendo con la operación que yo estoy analizando, con lo que estoy estudiando. Perdón, existen varios tipos de diagramas de flujo. También en esto existe una clasificación, ¿sí? No vamos a hablar de clasificación de diagramas de flujo,
Eso creo que va a ser una consulta que va a quedar para ustedes. Lo que les puedo comentar acerca de los diagramas de flujo es que nosotros vamos a manejarnos con los más simples, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y los diagramas de flujo más simples que vamos a utilizar son los diagramas de flujo de entrada y salidas o de bloques, ¿sí? En estos diagramas de flujo únicamente ustedes van a colocar un bloque que va a representar la operación unitaria con la cual ustedes estén trabajando, ¿de acuerdo? En este diagrama de bloques, diagrama de flujo de bloques o de entradas y salidas, lo único que yo voy a necesitar es indicar las entradas de la materia prima, ¿sí?, que tienen en el proceso y las salidas, ¿de acuerdo? ¿Cómo interpreto las entradas? ¿De acuerdo? Las entradas se van a representar con una flecha indicando la dirección hacia el sistema, o sea, la operación unitaria, ¿de acuerdo? Cada una de estas flechas va a tener un nombre específico, lo vamos a denominar como corriente, ¿sí? Si es que están entrando al proceso, eso va a ser una corriente de entrada, ¿de acuerdo? Fundamental que ustedes pongan una flecha, sí, porque eso me va a indicar que es una corriente de entrada, ¿de acuerdo? Corrientes de salida, vamos a tener una flecha que me está indicando que ese flujo se está alejando del proceso, ¿de acuerdo? Señorita Herrera, ¿cuántas corrientes de entrada y cuántas corrientes de salida tenemos en ese ejemplo? A ver, de entrada tenemos 3 y de salida 2. Correcto, ¿no es cierto? ¿Cómo su compañero interpretó las corrientes de entrada? A través de las flechas. Unas se están acercando hacia el proceso y unas están saliendo del proceso. Entonces es fundamental, no me sirve que solo esté una línea, no, porque esa línea a mí no me dice nada, ¿de acuerdo? Y a las entradas y a las salidas, a la cantidad de entradas y a las cantidades de salidas que tenga yo en el proceso, se van a denominar como corrientes, ¿de acuerdo? Entonces en este proceso tengo 3 corrientes de entrada y 2 corrientes de salida, ¿sí? Según lo que ustedes pueden interpretar, ¿eso es una operación unitaria o es un proceso unitario? Vamos a ver si no converso con la Anita también. Proceso. Sí pueden ver el ejemplo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Eso es una operación unitaria o es un proceso unitario? Un proceso. ¿Por qué? ¿Por qué? Sesión química. ¿Por qué? Porque para hacer una operación unitaria se necesita varias series de procesos, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro, señorita Vida? Se necesita no sé, exacto. Para hacer una operación unitaria, usted necesita un proceso. ¿O qué habíamos hablado antes? Que la unión de operaciones unitarias, exacto, la unión de operaciones unitarias ordenadas genera un proceso de transformación. Entonces, el proceso es lo macro. Si nos vamos a analizar las partes de un proceso, vamos a analizar las operaciones unitarias que componen el proceso. Y ese proceso es un proceso de transformación, cambio. ¿De acuerdo? Dentro de este proceso de cambio, no sé de qué tipo de materia prima, nosotros tenemos este ejemplo. Y este ejemplo, les pregunto yo, ¿es un proceso o es una operación unitaria? Me decían que proceso. Bien la respuesta. ¿Por qué? Porque hay cambio en la estructura química. ¿De qué? ¿Qué está cambiando?
Ya se van dando cuenta cómo yo evalúo, ¿no es cierto? Entonces, si yo te hago una pregunta y tú me dices sí, yo te digo sí, ¿qué? ¿Y por qué? ¿Qué está cambiando ahí? ¿Qué se está transformando? Lean, vean. Porque son procesos continuos, dije. O sea, los procesos continuos son otra cosa que vamos a ver luego. Ahorita estamos analizando este ejemplo, ¿ya? Y el punto es que ustedes empiecen a analizar el ejemplo. ¿Ya? Quedamos claro que no es un cambio físico, es un cambio químico. Perfecto, muy bien. Les digo por qué. ¿Por qué es un cambio químico? ¿Qué está sucediendo adentro de este ejemplo que les estoy dando? Sintetizando el amoníaco. ¿Perdón? Que se está sintetizando el amoníaco y de lo que había 3 corrientes, ahora solo van a salir 2. Se está sintetizando el amoníaco. Entonces ustedes deben interpretar que dentro de este proceso se está generando una reacción química. Y en la reacción química ustedes estudiaron la estequiometría de una reacción. Y ustedes saben bien que para que una reacción se pueda dar, 2 elementos deben estar en contacto y deben ser reactivos entre sí. Y va a haber un tipo de energía que haga que se genere un cambio, ¿no es cierto? Este tipo de energía ya no va a ser ni el calor ni el trabajo, sino va a ser una energía de reacción. Y dentro de la química normal, eso se le conoce como la energía de reacción o la energía libre de Gibbs. Esa energía va a generar el cambio, y va a generar que los enlaces de las estructuras, de las moléculas que están interactuando entre sí, se rompan y se formen nuevos. ¿Me explico? Entonces, como se están generando nuevos enlaces, como se está dando un proceso unitario de una reacción química, se está sintetizando un nuevo producto que es el amoníaco. Es lo mismo que ustedes van a ver en los procesos de fermentación y debieron haberlo revisado en microbiología agroindustrial, que es un proceso de fermentación. Vamos, ¿qué es la fermentación? Yamilet, ¿estás aquí? Ya, sin preguntar a la compañera. ¿Qué es la fermentación? Para hacer yogur, ya, ¿qué es la fermentación láctica? Un proceso que no requiere de... O sea, es un proceso anaeróbico, es decir, no requiere de oxígeno para poder darse la fermentación. Ok. Inge, ¿no es un proceso por el cual intervienen microorganismos para transformar un producto? Correcto, muy bien. Es un proceso anaeróbico, es un proceso que requiere microorganismos, pero estamos hablando de los cambios que se generan. ¿Cómo se realizan estos cambios? Jóvenes, estos cambios se realizan a través de una enzima que va a trabajar con un sustrato y que va a realizar un cambio químico. Sí, las reacciones enzimáticas son cambios químicos. Esa enzima va a producir un cambio químico y una reestructuración en la molécula. ¿Qué va a hacer? Corta la lactosa, ¿en qué? ¿A qué lo convierte? En ácido láctico. Sí, es un cambio químico que se da. Entonces tú generas un cambio químico de la lactosa, que es el azúcar que está presente, bueno, es uno de los dos azúcares, uno de los azúcares que están presentes en la leche, ¿de acuerdo? Y generas un cambio. Y transformas esa lactosa en ácido láctico. Y ese ácido láctico después le da un cambio y agregas valor a tu producto, que es la leche. Un cambio químico que se da a través de un microorganismo, correcto, pero eso es un proceso de fermentación. ¿Ya? Entonces, recomendación para todos ustedes. Estamos en un nivel que debemos llegar a entender mejor qué es lo que está sucediendo con las cosas. Yo ya no estoy en el punto, y ojo, que no es por hacer sentir más ni menos a nadie. Quiero que se me entienda, ¿de acuerdo? Yo les estoy aconsejando cómo deben ustedes opinar o deben dirigirse a través de un tema, ¿sí? Ustedes están aprendiendo y yo estoy aquí para guiarles.
Entonces esa es mi función y ese también es mi deber. Si es que yo les hago una pregunta de un cambio de la estructura, de la materia que ya debieron haber visto, intenten meterle ganas a la pregunta, ¿sí? O sea, no es solo decir, chuta, es que esto cambia, es que está la presencia de un microorganismo y ahí se queda todo. No, va más allá. No estamos hablando de operaciones o procesos. Bueno, ustedes deben ir más allá. El cambio se da ¿por qué? ¿Por qué se genera el cambio? ¿Por qué yo tengo un proceso de fermentación? ¿Por qué es anaerobio? ¿Por qué no puede ser aerobio? ¿Qué temperaturas tengo que llegar? Todo eso confluye en una respuesta de este nivel de ingeniería. Ojo, título que ustedes van a tener no es agroindustriales. Solito, ustedes no van a ser solo agroindustriales, no van a ser ni licenciados en agroindustria. No estoy desmereciendo los títulos, ellos tendrán otras condiciones, ellos necesitarán otro tipo de formación. Ustedes van a salir como ingenieros. Y dentro de la rama que ustedes tienen, que no es ni más ni menos que un licenciado, que lo que sea que existe en el mercado, ¿de ustedes deben entender desde la parte de ingeniería. Entonces, ingeniería es entender los procesos. Estoy hablando de un cambio en la materia prima, yo debo entender cómo ese cambio se da. Ya sea solo físico, ya sea solo químico, y bueno, eso ya lo seguirán viendo en los demás semestres. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ojo, entonces, las preguntas de las evaluaciones más o menos van en ese sentido. Si yo les mando a estudiar y les mando a revisar un tema en específico, yo hablo cerca del tema, pero con fundamento. ¿Sí? Si vamos a hablar de cambio de presión de una sustancia pura, bueno, yo tengo que estudiar y tengo que saber primero qué es la presión, a qué se refiere la presión, después qué es sustancia pura y cómo interactúan estos dos conceptos entre sí. ¿Qué pasa si la presión aumenta, disminuye? ¿Cómo aumenta o disminuye la presión? ¿A través de qué equipos puedo realizar esto? ¿De acuerdo? Entonces, eso sí les pido, prepararse bien. Y yo no tengo rodeos, jóvenes. ¿De acuerdo? Al que se prepara bien, se prepara bien. Y al que no se prepara bien, afortunadamente, si es que mi objetivo es que todo el mundo sea promovido, porque yo confío en el potencial de todos. Pero si no llegas, no llegas. Y si estás aquí nuevamente, estás aquí nuevamente. Y pueden ser todos pueden ser promovidos, qué mejor. Pueden ser algunos que sean promovidos y la mayoría no. En eso yo no tengo ningún problema. De nuevo, no es con el afán de amedrentar. Lo único que quiero es que no se confíen. ¿De acuerdo? Que no se confíen y todas las evaluaciones que se les tome van a ser consideradas. ¿Ya? También lo que estoy de una manera, bueno, muy a mi manera, tratando de incentivar es su trabajo duro. Su trabajo fuerte va a ser premiado, siempre. Alguien que trabaje, alguien que se esfuerce, alguien que demuestre, siempre va a estar ahí. ¿De acuerdo? Listo. Diagramas de flujo como tales. ¿Cómo voy a interpretar una operación? A través de un diagrama de flujo. ¿Cuáles son los diagramas de flujo que nosotros vamos a estudiar? Los diagramas de bloque o de entradas y salidas. En las entradas y salidas yo voy a dibujar las corrientes que estén ingresando y que estén saliendo de mi operación. ¿Cómo las dibujo? A través de una flecha. ¿Cuáles van a ser las de entrada? Las que tengan la dirección hacia la operación. ¿Y cuáles van a ser las de salida? Las que se alejen de la operación. ¿De acuerdo? ¿Fundamental que pongan las flechas? Sí, porque el gráfico me va a decir a mí mucho. ¿De acuerdo? En estos diagramas de entrada y salida, lo que yo puedo colocar es una información básica de la composición de la corriente y de la cantidad de materia o flujo que esta corriente tenga. ¿De acuerdo? ¿Qué es composición de la corriente? Una concentración. ¿Sí? Si yo estoy hablando de una corriente líquida, estaré hablando de una fracción másica o fracción molar.
Y si es que estoy hablando de una corriente de gas, puedo hablar de una presión parcial o de una presión total del gas. Recuerden ustedes que la relación entre concentración de un líquido y concentración de un gas es que en líquido nosotros podemos utilizar las concentraciones como las fracciones molares, las fracciones másicas, los porcentajes peso-peso, peso-volumen, entre otros, volumen-volumen, molaridad, normalidad, en fin. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de concentración de un líquido, ¿sí? Pero si estamos hablando de gases, yo ya no puedo expresarles a través de una fracción molar como tal, ¿cierto? Lo que yo puedo expresar es a través de sus presiones. ¿Sí? Una mezcla de gases, yo puedo definir la cantidad de sustancia que existe a través de sus presiones parciales. ¿Sí? Recuerden bien, la suma de las presiones parciales es la presión total de un gas. El ejemplo más claro es el aire, ¿cierto? El aire es una mezcla de varios gases que tienen diferentes tipos de concentraciones, presencia. ¿Cómo mido esas concentraciones de los gases que están componiendo el aire? A través de sus presiones parciales. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Correcto. Entonces, esa información es la que yo puedo poner en las corrientes. ¿Sí? Si es que estoy hablando de un diagrama de flujo de entradas y salidas, no me da para más. ¿Sí? Estos diagramas de flujo tienen información bastante concisa, bastante breve, y si yo quiero complementar esta información, yo puedo ponerle cierto tipo de propiedades que puede tener su sistema. Presión, temperatura, por ejemplo. Perdón. Listo. Ahora, tenemos varios ejemplos, ¿ya? Varios ejemplos. Quiero que analicen el primero. Este de acá. No sé si se acerca un poquito a la pantalla. Existen otros estudiantes que tienen una pantalla más grande, eso es genial, pero vamos a hablar de este primer ejemplo de acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántas entradas tiene ese ejemplo? ¿Y cuántas salidas tiene? Alce la mano quien quiera participar. A ver, tiene... A ver, señor Velastegui. ¿Sí me escucha, Inge? Sí, le escucho. Bueno, como corrientes de entradas tenemos 7, Inge, y de corrientes de salidas hay 1. Perfecto, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente ejemplo, señor Guamán. ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tiene? Tenemos una entrada y una salida. Correcto. Señor Mariño, tercer ejemplo. También tenemos una entrada y 2 salidas. Sería un proceso de separación. Correcto, un proceso de separación, muy bien. Y el último ejemplo, señorita Cayancela. De igual manera tenemos una corriente de entrada y 2 corrientes de salida. Perfecto, ¿cierto? Entonces, analizando las corrientes de un gráfico, de un diagrama de flujo, yo ya puedo decir cómo están las entradas y salidas, y también yo puedo interpretar qué tipo de proceso se puede estar generando. En el primer ejemplo, yo tengo una mezcla. ¿Por qué? Porque tengo más corrientes de entrada que corrientes de salida. Se están mezclando, ¿no es cierto? ¿Sí? Mientras que en los dos últimos ejemplos tengo más corrientes de salida que corrientes de entrada. ¿Qué proceso se está generando? Una separación. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, dentro de todos estos procesos, nosotros lo podemos entender de una mejor manera, analizando las corrientes de cada uno de mis sistemas. ¿Sí? Ok, aquí lo que les presento es un diagrama de bloques de un proceso. ¿De acuerdo? El proceso está compuesto por operaciones unitarias. ¿Sí? En este caso, este ejemplo es la obtención de amoníaco a partir de una mezcla de gas natural y agua. ¿Perdón? Entonces, esa mezcla va a entrar a un proceso
que está compuesto por varias operaciones unitarias concatenadas, las cuales se van a encargar de ir modificando la materia hasta llegar a un objetivo final, que es obtención de amoníaco. ¿Sí? En este proceso, ¿cuántas operaciones unitarias tengo yo? Señorita Fierro, ¿cuántas operaciones unitarias componen este proceso? Operaciones o procesos, ¿ya? Le conté 10. Correcto, ¿ya? ¿Quién da más? ¿O está bien? ¿Está bien? ¿Sí? No deben dudar de su respuesta. Si está 10, está 10. ¿Ya? Les voy a mentir si les dije que conté, no sé, y les estoy viendo las cámaras de ustedes, no estoy en la diapositiva. ¿De acuerdo? Entonces, ese proceso está compuesto por 10 operaciones unitarias. ¿Cómo funcionan las operaciones unitarias? Cada una tiene su particularidad. Como ustedes pueden ver ahí, tenemos operaciones de mezcla, tenemos operaciones de separación, tenemos diferentes tipos de operaciones. Entonces, en este diagrama yo puedo identificar cuáles son las entradas y salidas de las operaciones, ¿no es cierto? De las operaciones o procesos unitarios. Entonces, tengo la entrada y tengo la salida. ¿Por qué? Porque las flechas me van indicando cuál es la dirección de las corrientes de flujo. ¿Sí? Déjame... Correcto. A ver, entre los equipos que nosotros tenemos que están componiendo algunas de estas operaciones, por ejemplo, tenemos filtros de tambor. Ya van a ver ustedes en el ejemplo que les voy a subir al aula virtual, que va a ser algo para compensar la actividad del día lunes. El día lunes obviamente no les conocía, no pude hacer los acuerdos y compromisos, no les pude poner todo eso, entonces no podía darles yo actividades, pero el análisis de un video que les voy a colgar en el aula virtual va a ser una de las primeras actividades que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener los filtros de tambor, cierto tipo de destiladores. Acá tenemos destiladores de nivel de laboratorio y destiladores industriales, columnas de adsorción. Ya vamos a ver a qué se refieren. Igual, escala de laboratorio, escala industrial, secadores, ¿sí?, de bandejas y por túneles, intercambiadores de calor, fermentadores, bueno, que eso ya lo van a ver más en biotecnología, esto es de escala industrial, ¿de acuerdo? Y ejemplos de diagramas de flujo de procesos, ¿ya? Los diagramas de flujo de procesos, como ven ustedes ahí en ese ejemplo, se ocupa ya después de una escala industrial, ya cuando ustedes estén viendo en materias superiores lo que son industrializaciones, ya no nos podemos basar únicamente con los diagramas de entradas y salidas o los de bloques que nosotros estamos proponiendo para el estudio de nuestra asignatura, sino que son diagramas de flujo más completos que diferencian los equipos y diferencian los instrumentos que se utilizan en un proceso a través de gráficos, ¿de acuerdo? Para los diagramas de flujo existen normas, y estas normas les dan un gráfico adecuado a cada uno de los equipos con los cuales ustedes pueden trabajar. ¿Sí? Esto solo para que se informen, para que vean que no todos los diagramas de flujo son como entradas y salidas, para que conozcan también de una forma gráfica que luego ustedes van a conocer otra forma gráfica de expresar o de dibujar un proceso de producción, un proceso de cambio. Ok. Listo. Esto me va a quedar pendiente. ¿Ya? Van a ir a consultar operaciones unitarias que estén en el marco de la agroindustria. Anótense nomás por ahí, pero igual yo les voy a subir estos temitas. Déjame ver, no sé qué pasó por aquí. Correcto. Al aula virtual. ¿Ya? Déjame ver. El aula virtual, bueno, que va a estar, este es mi horario de tutorías,
los viernes de 12 a 1, está ahí, ¿sí? Van a tener el sílabo de la asignatura que ya le voy a actualizar, estaba el anterior. Aquí está mi nombre, ya le puse aquí ingeniero solo por, no sé, ¿sí? Vi que todo el mundo pone el título, así que también me dio ganas, pero ya voy a ver si borro. Soy el profesor Daniel Luna, no hay problema, ¿de acuerdo? Mi correo institucional, ¿sí? Y voy a ser bastante claro con esta cosa. Ya estamos cerrando la asignatura, ya estamos cerrando nuestro primer encuentro virtual, que ha sido creo que muy bueno. Ya nos hemos pasado de tiempo, pero acostúmbrense que yo siempre ocupo las 2 horas, ¿ya? La comunicación entre los estudiantes y mi persona, que soy su profesor de operaciones unitarias, únicamente por medios por medios electrónicos a través de correo. No respondo mensajes, no respondo llamadas. Si ustedes me pueden escribir, no es por mala gente, pero todo que sea por correo electrónico. Yo mensajes no respondo a nadie, ¿ya? La única persona que yo puedo responderle algo es a la representante, a nadie más. Entonces a la señorita Moyano sí le voy a facilitar mi número de teléfono para que, no sé, si tienen alguna duda o alguna pregunta, o si tienen algún tema que debamos corregir o que yo me quiera comunicar con ustedes, únicamente lo haremos a través de su representante, nadie más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por favor, que quede claro. ¿Sí? Antes de que se resienta. Aquí en el aula virtual nosotros vamos a tener las grabaciones de las clases virtuales. Aquí están los enlaces o los links. Entonces ustedes pueden abrir su aula virtual, dan un clic aquí en las clases de los miércoles o en las clases de los viernes y directamente se les va a redirigir a esta página, ¿sí? Entonces he trabajado esta aula para que ustedes puedan hacer eso. Ya no van a tener que ir al horario ni nada de eso, solo vienen acá, dan clic ahí y de una les salta aquí a sus clases, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya le voy a borrar, un trabajo en clase que tuvimos. Y en la primera unidad, que es fundamento de las operaciones unitarias, va a estar su deber. ¿Ya? Quiero que lo lean un poquito más. Esta primera unidad, ¿sí? Y el texto guía que nosotros vamos a utilizar principalmente va a ser esta bibliografía que tengo por acá. ¿Ya? Vamos a utilizar el libro de Jan Koplis, ¿sí? Procesos de transporte y operaciones unitarias. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a utilizar el libro de Ibars también, que es Operaciones Unitarias en Ingeniería de Alimentos, que igual nos va a servir un montón para nuestro estudio. ¿Ya? Estos dos libros les voy a poner el enlace, ¿sí? Más tarde o hasta el viernes. Les ofrezco poner el enlace para que ustedes se los puedan descargar. ¿Sí? Yo lo voy a colgar en mi OneDrive y ustedes ya se lo podrán descargar para que todos los tengan a su disponibilidad. ¿Sí? Van a ser los dos textos guías en los cuales quiero que se basen. Pero recuerden que para consultas en deberes, tareas y demás, ustedes lo pueden hacer en artículos científicos, dentro de los mismos libros. Pueden utilizar otros libros más que complementen lo que ustedes quieran ver o lo que ustedes quieran estudiar, que es muy importante. Siempre en los trabajos poner bibliografía, siempre. Acostúmbrense a citar de dónde están consultando. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bueno, creo que ha sido todo por hoy, jóvenes. Ya después les iré mostrando qué más tiene en la virtual. Dígame. ¿Puede ayudarme matriculándome en su materia en el aula virtual, por favor? Ayer sí me salían todas las materias y hoy ya no me sale ninguna. ¿En serio? Ahí, primer trabajo, Karen. Ayúdame con una lista de las personas que no estén habilitados en el aula virtual. ¿Sí? Una lista de los compañeros que no estén habilitados y por favor me envías para poder matricularlos. Para el correo mismo, ¿cierto, Inge?
Sí, envíame, a ver, es importante que me envíes el nombre y eso por favor háganle llegar a Karen, las personas que no están matriculadas en el aula virtual. Nombres, primero los 2 apellidos y después los 2 nombres completos. Ya pusiste el correo electrónico institucional y su número de cédula. ¿Ya? Apellidos primero, los 2 apellidos primero, los 2 nombres. Después, ¿de acuerdo? Correo institucional y número de cédula. Las personas que no estén inscritas en el aula virtual para poder matricularles. Sí. ¿Listo? Ya nos podemos salir. Es que tenemos otra clase. No, no tienen ninguna clase y de eso también quiero hablar con ustedes. Ya. Jaja. Las personas que tengan otras asignaturas, ellos sí pueden salir. Las personas que no tomen biotecnología, después de esta clase ya se pueden retirar. Sí, ha sido un gusto conocerles y poder hablar con ustedes. Con los que todavía tienen que quedarse, me esperan acá, ¿ya? Quiero hablar con el hijo. Gracias, nos vemos el viernes. Gracias. Recording Okay. stopped. A ver, jóvenes. Ahora sí, déjame tomarme almuerzo. Ay, es una locura. ¿Cuántos están en biotecnología? Vean, 25. ¡Qué maravilla! Yo no sé por qué están 42 conmigo, pero bueno. Es demasiado. A ver, guaguas. Con ustedes quiero conversar ya no como docente, sino como director. ¿Ya? Dentro del proceso que nosotros seguimos para asegurar que ustedes tengan docentes